festivos. Muy buenos días. Viernes, sábado, domingo son los días para celebrar Rosh Hashanah. Son los días para celebrar el inicio del año. Una oportunidad para tener un encuentro personal con Todopoderoso, para que según nuestra conducta de este día, porque Él hace juicio en nosotros por lo que hagamos en estos 3 días. Depende de lo que nos sucederá en este año próximo del calendario judío. Recuerden que el inicio de año, la cabeza de año en el calendario judío comienza el día que se celebra las fiestas de Rosh Hashanah. Esta noche estaremos hablando junto con mi esposa acerca de este tema y las implicaciones espirituales que tiene este día. De verdad que yo les deseo a todos ustedes que estos 3 días son días especiales para cada uno de nosotros. Días y una oportunidad de poder hacerlo, de hacerlo bien, de hacerlo bien. Es algo que creó el Todopoderoso y nosotros no entendemos, pero allí está consignado en la Torah de cómo estos días son días de oportunidades para nuestra vida. Es una oportunidad de poder estar y entrar en la bendición del Todopoderoso. Pero bueno, eso estaremos hablando en su momento esta noche. Será momento de gozo y alegría en nuestros corazones, de poder compartir esto. Nosotros sabemos que acá en Occidente es muy raro escuchar sobre estos temas. Muy raro escuchar porque pareciese que no hubiese estado consignado en los 4 evangelios estos días especiales. Pero el Mashiach lo vivió, el Mashiach lo compartió, y el Mashiach estuvo inmerso en ello, así como estuvo en todos los días festivos declarados por el Todopoderoso. Que mirar con lupa a ver en dónde está la reseña de estos días en la vida del ministerio del Mashiach. Y bueno, justamente hoy, vamos a adentrarnos en lo que hay del contenido del libro de Jueces en sus 3 últimos capítulos. Hoy vamos a hablar sobre la última historia que se narra en el libro de Jueces. Una historia cruda, difícil de leer, pero que desafortunadamente es algo que no es ajeno a nuestra vida ahora en el siglo XXI. Parece ser que fuese escrito hace un año. Pareciese que fuese escrito hace un año. Y esto toca nuestras vidas, definitivamente toca nuestras vidas. Jueces 19-21, yo le he colocado el título a esta disertación, a esta compartir de la palabra, así: idolatría, 2 puntos, los frutos en los hijos de Israel. Esta última historia, el Todopoderoso nos quiere mostrar qué sucede cuando un pueblo, una persona se extravía, ha estado mucho tiempo en los procesos idolátricos y cómo eso transforma la conducta humana, cómo hace que unas personas se vuelvan radicales y ciegos delante de aquello que es desagradable a la presencia del Todopoderoso. Y hoy comienzo a compartir con ustedes, leyendo de la Biblia, el primer versículo del capítulo 19, que dice así: en aquel tiempo, cuando aún no había rey en Israel,
Hubo un hombre levita que residía como forastero en los confines de la montaña de Efraín. Tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Hasta ahí llega el primer versículo de la Biblia, eso lo leemos siempre inspirado y con el temor delante del Todopoderoso, Hashem, la Shekinah y de Yeshua HaMashiach. Este primer versículo nos dice que un levita tenía una concubina. Y si nosotros buscamos el significado de concubina, es una mujer que una persona, un hombre está con una mujer sin haberse casado con ella. A ese se le llama una concubina. Y bueno, comienzo con la primera pregunta muy tempranamente. ¿Saben qué dice la ley de Hashem con respecto al tener una concubina? ¿Ustedes saben qué está escrito ahí en la Biblia respecto a eso? ¿Sí lo saben? El relato nos dice que la mujer le fue infiel al levita, mas sin embargo él fue a buscarla después de 4 meses a la casa de sus padres. El suegro lo recibió con agrado e hizo que se quedara con él 3 días. Invitó, quedó en la casa del suegro, tomaron, comieron, bebieron, y el levita descansó esos 3 días. El 4.º día tuvo la disposición de irse de la casa del suegro, pero él le dijo: prepara tu fuerza, recobra tu fuerza. Lo invitó a comer y la pasaron bien, y le pidió nuevamente que se quedara ese día en la casa de él. Y él lo hizo. El 5.º día el levita se levantó de madrugada con la intención de irse, pero su suegro nuevamente le dijo: prepara tu fuerza y vete al atardecer. Y nuevamente le pidió que se fuera al día siguiente, pero esa vez el levita tomó a su concubina y a su criado y salieron rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén. Y salieron tarde, caminaron mucho y pasaron por pueblos que no eran del pueblo de Israel, eran de pueblos extraños, distintos a lo que eran ellos. Y el levita no quiso quedarse en esos pueblos y siguieron caminando. Y llegaron de noche a un poblado de la tribu de Benjamín llamado Gibea. Allí llegaron y se sentaron en la plaza del pueblo, y nadie le brindó hospedaje como era la costumbre en esos tiempos. Mas, sin embargo, pasó un anciano que no era de esa tierra, era un forastero viviendo en la tierra de Israel, y le brindó posada, le brindó todo lo que que hace un judío cuando recibe a un forastero en su casa. Le dio agua para que se lavase los pies y las manos, le brindó comida e inclusive le colocó forraje a los animales para que los animales comiesen. O sea, fue muy bien atendido en la casa de este forastero en esa ciudad de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y mientras se alegraban su corazón dentro de la casa, llegaron unos hombres de la ciudad, residentes de ella, hombres malvados que solicitaron al dueño de la casa que le entregasen a su invitado para sodomizarlo. El dueño de la casa se negó y le ofreció a esos hombres malvados que dejaran tranquilo a este invitado en su casa, y que le entregaba a su hija, que era virgen, y le entregaban a la concubina del levita para que se saciaran. Y fue tanta la presión alrededor de la casa de este anciano
que la palabra nos dice crudamente que el levita tomó a su concubina, abrió la puerta y la empujó para que cayese en manos de estos hombres perversos y malvados. La misma palabra nos dice que estos hombres malvados estuvieron y abusaron de la mujer toda la noche, hasta que salió el primer rayo de luz y la mujer retornó y cayó en la puerta de la casa de este anciano. Claro, nos dice que el levita le habló en unos términos que para nosotros, ahora en el siglo XXI, serían un poco duros. Y yo quiero leerle con precisión lo que dice los dos últimos versículos de este capítulo 19 de Jueces, para que entremos en contexto. Versículo 28 al 30 nos dice así: levántate, vamos, le dijo el levita, pero no tuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos. Después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho cosa semejante desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Pensad en esto, consideradlo, qué hacer y decidnos qué hacer ante semejante experiencia, ante semejante accionar de este levita. Les deja algo en las puertas de sociedades para que tomasen una decisión, una reacción, para que evaluaran a ver si lo que han recibido los imposibilitaba de estar delante de la presencia de Hashem, porque había unas normas y unas leyes dictadas por el Todopoderoso y que Moisés redactó, escribió y la compartió a todo el pueblo. Todo tenía conocimiento en esa generación de Moisés. Y recuerden que después en la próxima generación Josué se tomó el trabajo de leerla nuevamente a esa generación para que la tuvieran en su mente, para que recordaran, para que no olvidaran y se desviaran del camino. Pero aquí han pasado ya varias generaciones, y pareciese que algunas personas del pueblo de Israel tenían un conocimiento vago de lo que decía la Torá, lo que decía la ley de Hashem, la ley de Moisés. Y hasta aquí termina este capítulo. Y yo les pregunto, nuevamente les pregunto, ¿cuántos mandamientos se transgredieron en esta historia? ¿Cuántas cosas se hicieron desagradables delante de la presencia de Hashem? ¿Cuántos? ¿Tenían temor del Todopoderoso estos hombres sanguinarios? ¿Había temor del Todopoderoso en sus corazones, en sus mentes? ¿Tenían ellos conocimientos de los mandamientos de Hashem? ¿O era ya cosa lejana, cosa que era cosa del pasado para ellos eso? Porque recuerden, en ese tiempo no había rey. El único rey que estaba sobre sus cabezas era el Todopoderoso. Ese que colocaba en los momentos de dificultad a un juez con la unción del Espíritu Santo. Pero pareciera que ya en estos momentos el enemigo fue diezmado y entonces comienzan a generarse los problemas entre las tribus
de Israel. Fíjense que aquí no se lee nada de hombres de otras regiones ni nada, no. Es un problema interno entre las personas, entre el pueblo de Israel. Y esta historia para el pueblo colombiano, para nosotros en Colombia, parece el pan de cada día, porque hemos leído y hemos escuchado noticieros, periódicos, lo que ha sucedido por más de 50 años en nuestro país. Y hemos tenido directo e indirectamente que enfrentar un comportamiento irracional para con nuestras vidas o la vida de nuestros familiares. ¿A quién no le ha tocado o quién no tiene una historia en donde pasó algo así? En mi familia, sí. En mi familia, mis abuelos perdieron todo porque estaban a un punto de perder la vida. Nosotros, igual, la generación de nosotros, yo soy el menor de mi familia. Y yo me acuerdo hace 35 años, cuando por un acto que hizo estas personas violentas que están en contra de la ley colombiana, que son, pues, que eran los guerrilleros de la FARC, de la EN, y el M-19, cómo sutilmente se metían y robaban nuestras posesiones hasta llegar al punto en que nunca más pudimos volver a esa región de Sucre, donde teníamos tierra, y las tierras fueron tomadas a la fuerza, y bueno, eso nos obligó a retirarnos para que nuestras vidas no corrieran peligro. Y hoy es un asentamiento, parece que son dos barrios allá, en un pueblito de Sucre, y no volvimos más. Y estas historias eh, tocan nuestras vidas. Nuestras vidas, en algún momento, en nuestra instancia, hemos tenido que pasar un momento peligroso como ese. A mí me pasó también. Tenía 26 años de edad, yo creo que esta historia ya la hice, y estaba con una novia, creo que era la segunda novia que tenía, y nos abordaron unas personas así, y como puse un poco de resistencia y salí en el carro, hicieron un tiro, y ese tiro era una bala que explotaba, era una Dundum, mi querido Pastor Arrubla, y tocó el vidrio lateral y entró la bala abierta a mi cerebro. Me faltaron 3 milímetros para que pasara el hueso al cerebro, para que si hubiera pasado, yo le estaría aquí contando la historia. Me bajaron del carro y la premisa era no solamente robarse todas las cosas que había en el carro y todas las joyas que teníamos en ese momento, sino violar a la joven. Y extrañamente el Todopoderoso colocó en mí una fortaleza tal que no me importó la vida y protegí hasta donde pude a esta joven, y ellos retrocedieron y se fueron. ¿A quién no le ha tocado una cosa así en donde tu vida pende de un hilo? A mí me tocó. Y extrañamente hoy estoy hablando de esto casi 30 años después. Este accionar, el permitir ver la desmembración de un cuerpo, y dentro del capítulo 20, el estar junto a un cuerpo, a una persona muerta, colocaba en una posición de impureza al pueblo de Israel. Esa era la primera instancia. De la imposibilidad de acercarse a la presencia de Hashem en ese momento. Ellos lo sabían. Por eso la reacción que tuvieron en los versículos 1 y 2 del capítulo 20. ¿Sabías que el estar contaminado, el estar impuro, nos quita la oportunidad de estar delante de la presencia del Todopoderoso? De ahí la posición y el conocimiento en este siglo XX y XXI, que debes tener tu corazón con un arrepentimiento
completo, puro, sincero, para que pudiese ser acepto y entrar en esa intimidad con el Todopoderoso. Es necesario hacerlo. Si uno tiene algo que ha hecho mal delante de los ojos de Hashem, el mismo Mashiach lo dijo, y aún si tienes una ofrenda o algo que llevar al templo, porque en ese momento todavía existía el segundo templo de Jerusalén, deja eso ahí, deja eso ahí y vete y conversa con tu hermano, al cual tienes una confrontación, y pide perdón y arregla y haz la paz con ese hermano. Porque el tener una confrontación es como si lo estuvieses matando. Mire la profundidad de la interpretación de los mandamientos de Hashem, el Padre, por el Mashiach. Una discusión, una agresión verbal, el tener un odio, un resentimiento. Es igual, dice Yeshua Mashiach, a estarlo matando. Y entonces, para nosotros es más difícil, es más profundo. La interpretación del Mashiach es más profunda de todo lo que estamos leyendo en estos libros de Jueces y los libros de Josué. Es mucho más profundo. Y entonces nosotros debemos aprender de él, que debemos tener nuestras cuentas claras para poder estar cerca al Todopoderoso. Para poder estar hoy en este horario, en esta la hora de Hashem, para poder estar en su presencia y para poder decirle, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y amaré al Todopoderoso con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo. Debemos estar sanos en nuestro corazón, en nuestra mente, con todos nuestros hermanos, para poder hacer esa declaración de que Él es el Todopoderoso y que el reino de los cielos sea abierto. Mire, aquí está el Espíritu Santo. Bendito seas. Y el mundo espiritual se abre, te posibilita. Mira cómo Dios Santo, Él entra y penetra sobre tu cabeza. Él entra en este momento en tu ser. Mira, está fluyendo, como fluye cuando se llena la copa del vino del Señor. Fluye sobre tu cabeza, pasa por tu sien, pasa por tus ojos y llega a tu boca. Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios eterno, bendito seas, Señor, bendito seas tu santo nombre, bendito seas, Padre amado, santo, 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 santo. ¿Sabes que solo Él, el Todopoderoso de Israel, puede cambiar este estado de impureza en ti y en mí si hay un arrepentimiento verdadero? Sí lo sabemos, ¿verdad? Fíjese lo que nos dice Jueces 20:1-2. Dice así, y cito la palabra. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galad, salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpah. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de toda la tribu de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Hashem. Eran 400,000 soldados armados con espada. Era una gran multitud. Y el ejército de Israel eran muchos. Nunca se había reunido en la tierra heredada
por el pueblo de Israel tantos combatientes en un solo sitio. La palabra nos dice que eran 400.000 soldados armados. Y el pueblo fue ante el pueblo de Benjamín. Ellos fueron ante la presencia del pueblo de Benjamín. Y le reclamaron por este acto que iba en contra de la ley de Hashem. Y pidieron que les entregaran a los infractores, a los culpables de Gibea, para quitar la maldad sobre Israel. Se había cubierto todo Israel con la maldad generada por estos hombres malvados, perversos. Mas el pueblo de Benjamín se negó e hicieron oído omiso a la petición de Israel. Familiares, cuando vamos a una comunidad, a una familia, a alguien cercano, inclusive en el trabajo, en la empresa, le dice, estás haciendo mal, realinea tu conducta para que podamos estar en comunidad, en sociedad, para que podamos hacer posible la vida entre nosotros. Y te ha pasado que la gente te dice que no, y te ha pasado que la gente sigue peleando y se vuelve más radical, hasta que te toca dar 2 pasos a un lado para que eso no genere en ti resentimiento, ni dolor, ni genere en ti oraciones hechiceras para contra tu vida. Me imagino que ya todos sabemos que existen oraciones hechiceras y que esas oraciones hechiceras lanzadas por alguien que está en contra tuya tiene la capacidad en el mundo espiritual de llegar a ti. Y si Dios te ha dado el don, entonces tú puedes entender y sentir cuando intentan entrar en tu cuerpo. Y si tienes el don finito, puedes tocarlo y sacarlas de tu cuerpo mediante la oración y mediante un acto físico, y la sacas. Y te das cuenta que esas oraciones hechiceras tuvieron la capacidad de ser una palabra lanzada, convertida y transformada en el mundo oscuro espiritual en que está rodeado este planeta Tierra. Llega a ti como una estilla de vidrio que se te inserta en las piernas, en los brazos, en el corazón, a donde fue dirigida, la cabeza. La cabeza siempre manda cantidades. Y a veces llega a puntos que son muy sensibles en ti, tienes que orar y orar para que eso se deshaga o salga. Hay que orar al Todopoderoso que nos vuelva sensibles, que nos haga sentir y ver el mundo espiritual para que cuando suceda un evento tan terrible como el que estoy narrando, nosotros tengamos la conciencia de cómo afecta nuestro entorno espiritual, cómo afecta nuestra capacidad de relacionarnos y comunicarnos con el Todopoderoso. Oramos para que eso sea activo en cada una de las personas que están en este grupo, las personas que hemos estado durante 5 meses compartiendo y profundizando en la palabra del Todopoderoso. Y la tribu de Benjamín fue radical y no aceptó las objeciones del pueblo de Israel. Y nuevamente les cito y les preciso la palabra, lo que dice en los versículos del 15 al 18 de Jueces B. Allí nos narra lo siguiente. En aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26.000 soldados armados de espadas, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibea. Entre todos ellos habían 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Sin contar a Benjamín, movilizó a 400.000 soldados israelíes, armados de espadas, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Hashem. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a las tribus de Benjamín? Y Hashem respondió, Judá será el primero. Recordemos que la tienda del encuentro, cuando conquistaron la tienda de encuentro, estuvo en varias ciudades transitando antes de llegar
a Jerusalén antes de que David tomara la decisión de llevarla a Jerusalén. Y allá fueron a consultarlo en Betel. Y el Todopoderoso respondió. O sea, Hashem estaba en el asunto. Ya dejó de ser una cosa humana para que el Todopoderoso interviniese en las decisiones de esto que estaba sucediendo. Y yo les pregunto, ¿recuerdan que el primero a quien el Todopoderoso designa, que Hashem siempre designaba, siempre en cualquier tarea que debía hacer el pueblo de Israel, él siempre designaba a la tribu de Judá? ¿Lo recuerdan? Todos saben por qué el Todopoderoso siempre designó a Judá como punta de lanza del pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan de la bendición dada por Jacob a sus hijos antes de morir? Yo se lo voy a recordar. Eso está en Génesis 49, del 8 al 10, y dice así: Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. ¿Recuerda la bendición de Jacob? Estaba profetizando. Ya Jacob estaba profetizando que el Mashiach saldría de esa tribu. Y ya en Jueces, esa palabra declarada por Jacob, por Israel, era ratificada por el Todopoderoso, por Hashem, por ello su liderazgo, incluso en este conflicto con una tribu. Israel sin Benjamín reunió 400,000 soldados armados y expertos en la espada. Y con ese mandato se enfrentaron en Gibea, y la tribu de Benjamín menguó a 22,000 hombres de Israel. Mató a 22,000 hombres de Israel, la tribu de Benjamín. E Israel retrocedió, mas sin embargo, nuevamente, en Josué 20, del 22 al 24, nos narra lo siguiente. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se había apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia de Hashem hasta el anochecer y le habían consultado nuevamente: ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y Hashem le había contestado: subid contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín en el segundo día. Segunda vez que van a la presencia del Todopoderoso, y el Todopoderoso le dice nuevamente: vayan contra Benjamín. Subid contra ellos. Subid contra ellos. Uno tiene que estar atento a lo que el Todopoderoso le habla a uno, porque allí está una gran verdad sobre los eventos que tú vas a desarrollar. Y así pasó. Y salió Benjamín contra ellos en Gibea y mataron nuevamente a 18,000 israelitas. Y el pueblo de Israel no lo pudo entender. Si consultaban al Todopoderoso, y el Todopoderoso le decía: sí, ve, sí, sube. Mas sin embargo, eran derrotados. No lo podían entender. No revisaron el alcance de las palabras del Todopoderoso en este accionar. Había una intención perfecta delante de Hashem ante esta confrontación. Probablemente nosotros lo entendamos, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero si es que el Todopoderoso da la palabra y son derrotados, ¿cómo así?
Y muchas veces en nuestras vidas no ha sucedido. Pero ¿cómo así? Si estoy haciendo lo correcto y él nos indica qué hacer y recibimos esta respuesta y nos sorprendemos. Y creemos que el Todopoderoso no ha escuchado nuestra oración. Pero resulta que sí, de que hay algo más. Hay que mirar más allá de nuestra capacidad física para entender lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y Jueces, y los versículos 26 al 28 de este capítulo 20, dice así. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Se nos hace familiar con nuestro accionar y nuestra relación con el Todopoderoso. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocausto y sacrificio de comunión. Tenían que estar seguros de lo que estaba pasando y se esforzaron delante de la presencia de Hashem para alabarlo, para glorificarlo. Después consultaron al Todopoderoso, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Hashem. Y Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron nuevamente, ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? Hashem respondió, subid, porque mañana los entregaré en vuestras manos. Y ahí entonces el Todopoderoso profetizó que allí Israel tendría la victoria. Después miremos qué dijo la primera vez, qué dijo la segunda y qué dijo la tercera vez que fueron y consultaron al Todopoderoso. Esta vez Israel utilizó una estrategia de guerra. No se fue así como la primera y la segunda vez. Y colocó emboscadas a Benjamín e hicieron que Benjamín se alejara de sus tierras. Así le harían creer que nuevamente dominaban sobre Israel, mientras que otros guerreros entraban a la ciudad y la quemaron y la destruyeron. Al ver los valientes de Benjamín hacia atrás y ver el humo que salía de sus ciudades, tuvieron temor y fueron entonces vencidos por Israel. Jueces 20, 46 al 48 nos precisa y nos dice así. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjaminitas armados con espadas, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta las peñas de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También le prendieron fuego a todas las ciudades. En ese tiempo murieron 25,000 valientes de la tribu de Benjamín. El versículo 47 nos precisa que 600 hombres habían podido volverse y escapar al desierto, hacia las peñas de Rimón. Se quedaron en la peña de Rimón 4 meses. Solo 600 personas quedaron con vida, 600 guerreros, 600 hombres presos para la batalla. Entonces yo le pregunto, y me pregunto, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo las 2 primeras veces que consultaron a Hashem ganar contra las tribus de Benjamín? ¿Por qué sí pudo en la tercera vez? ¿Por qué sí lo pudo hacer? ¿Qué hubo de especial en la tercera profecía de Hashem? ¿Qué importancia había en las futuras generaciones de la tribu de Benjamín para que la batalla y el final del conflicto terminara así? ¿Qué había de especial en la tribu de Benjamín? Aunque esos personajes de Gibea hicieron lo malo delante de los ojos de Hashem. Y Hashem hizo justicia y limpió la maldad que había caído sobre Israel con la iniquidad cometida por estos hijos de Gibea.
La iniquidad fue quitada. Siempre que hay algo y un conflicto entre nosotros, la familia, la comunidad, siempre hay una guerra espiritual. Cada vez que las personas llaman a mi esposa para consultar, para compartir lo que le está sucediendo en la vida, esa llamada genera una guerra espiritual. Siempre que hablamos con un pastor, siempre que alguien llega donde el pastor arruga y le consulte, le muestra el estado de su vida, sepan lo que, mis queridos hermanos, y ustedes también, todos lo saben, porque ya todos aquí no hay una oveja dentro de este grupo, ya no existe una oveja. Aquí son líderes empoderados por el Todopoderoso para estar en la buena batalla del Mashiach. Siempre que hay una comunicación, hay una confrontación espiritual. Siempre hay que derrotar a un enemigo, siempre hay que vencer, siempre hay que quitar por medio de la oración y la súplica delante del Mashiach, delante del Todopoderoso, para que eso sea apartado de esa persona, de esa familia, de esa comunidad. Nosotros, tú y yo, siempre estamos en esa lucha diaria. Eso es parte de la tarea asignada por cada uno de nosotros. En el trabajo, Lesbia Cervera, en el trabajo, mi querida hermana, en la fábrica, en el comercial, siempre que establecemos una comunicación con alguien, siempre hay una guerra espiritual. Y entonces esto que aparece en estos capítulos finales de Jueces, entonces lo entendemos, porque allí está consignado y vemos cómo se gestó, se desarrolló y cómo terminó esta batalla, que el objetivo era tener la posibilidad de estar limpios para poder estar en la presencia del Todopoderoso, para poder tener una vida plena en el reino de Hashem y estar bendecidos, completamente bendecidos. Y la iniquidad fue quitada del pueblo. Pero entonces pasa algo. En el capítulo 21, el último capítulo de Jueces, pasa algo. Y en el transcurso de la gesta de la guerra contra Benjamín sucedieron cosas que pasaron en el pueblo de Israel. Ellos hicieron un juramento. Hizo Israel en Mizpah. El no darles a sus hijas en matrimonio a un benjaminita. Y tenían que mantener su juramento. Y Israel fue nuevamente a Betel clamando y llorando amargamente en presencia de Hashem por todo esto que había sucedido. Y le preguntaban a Hashem por qué había sucedido esto, la desaparición de una tribu de Israel. Al día siguiente se levantaron e hicieron un altar y presentaron holocausto y sacrificios de comunión. Y revisaron quién había roto el juramento de subir y pelear contra Benjamín, porque no podían darles a sus vírgenes por el juramento que habían hecho. Y encontraron que la tribu de Jabes de Galad nunca se presentó ante la gran asamblea. Al pasar revista, no había ninguno de ellos de la tribu de Jabes en esa gran reunión. Y por faltar su juramento, enviaron a 12,000 guerreros y mataron a todos los hombres y mujeres que no fuesen virgen. Y el versículo 12 del capítulo 21 nos narra así, dice así. Entre los habitantes de Jabes Galad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Y enviaron una oferta de paz a esos 600 de la tribu de Benjamín, y ellos regresaron y se les dio estas 400 vírgenes a 400 guerreros de los 600. Y toda la tribu de Israel continuaba afligido porque Hashem había dejado un vacío entre las tribus de Israel. Y los ancianos preguntaron, ¿cómo podemos darle mujeres a esos 200 que faltan?
porque ellos, todos los 600 guerreros que sobrevivieron, podían volver a renacer esa tribu de Benjamín, para que la tribu no fuera aniquilada. Y se preguntaban cómo hacer posible de que esos 200 guerreros también tuviesen la capacidad de tener hijos y dejar una generación. Y se preguntaban porque ellos hicieron un segundo juramento que decía: maldito sea el que dé una mujer a un benjaminita. Y vemos cómo en este capítulo vemos la importancia de un juramento. Nosotros sabemos que allá en Israel, cuando uno hace un juramento, una promesa, esto es tomado casi como tan poderosamente como una ley del Todopoderoso. Uno hace una promesa y debe cumplirla, porque salió de tus entrañas y debes respaldar lo que dices con tu boca. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y cuidadosos a qué ofrecemos, a qué le decimos a alguien que te voy a dar o que no te voy a dar, porque el Todopoderoso escucha eso que tú prometes. Él lo escucha y Él mira la asertividad y la capacidad que tú tienes de respaldar tus palabras. Entonces, ahí nos está enseñando una gran verdad Hashem en este último libro de Jueces. Y el pueblo de Israel fue movido a misericordia con Benjamín. Y los versículos 19 al 22 nos dicen eso. Miren lo que el pueblo pudo hacer para no transgredir el juramento que habían hecho. Dice así: pero mirad, se acerca la fiesta de Hashem, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel y al este del campo, que va desde Betel a Siquem y al sur de Leboná. Cada vez que hay una fiesta del Todopoderoso, así como entramos hoy a la fiesta de Rosh Hashanah, todo el pueblo lo festejaba. Así como hoy en Israel, todos los que son judíos hoy no manejan, hoy no abren sus negocios. Hoy si tú llegas en un avión a Israel, hoy te encontrarás que las ciudades están quietas, paralizadas, porque es un día del Señor, es un día de fiesta. Y los días de fiesta le dan la oportunidad a uno a estar en familia, en comunión, en coinonía. Los días de fiesta le da la oportunidad al pueblo de Israel de estar en comunión, en coinonía. Llevamos casi 7 meses con la posibilidad de estar reunidos con la familia. Allí hay un plan secreto del Todopoderoso para con todos nosotros. Y nosotros angustiados porque una pandemia, porque se movió la economía, porque no hay aparentemente recursos. Pero el milagro de Hashem llega y nos sostiene y prevalecemos sobre todas las circunstancias que aparentemente nos agobia y nos sujeta. Nos libertamos, nos quitamos eso que quiere dominar nuestra vida. Y ellos se inventaron una estrategia para que estos 200 guerreros de Benjamín tuviesen esposa. Y le dieron unas instrucciones. Id, escondeos en los viñedos y estad atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salid vosotros de los viñedos y raptad cada uno de vosotros una de esas muchachas para esposa. E id a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, le diremos: sed bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, vosotros sois inocentes, ya que no os dieron sus hijas. Se las llevaron, pero nadie dijo voluntariamente: toma mi hija para que sea tu esposa. Y así pudieron completar el número de 600 vírgenes para que la tribu de Benjamín volviera a renacer y volviera a crecer.
Y así lo hicieron. Se fueron a las ciudades y las reconstruyeron y se establecieron en ellas. Y después de eso los hijos de Israel retornaron a sus tierras y a sus ciudades. Y el último versículo de Jueces dice así, el versículo 25. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y así se cierra el libro de Jueces. Así se cierra. Y yo te pregunto, y yo me pregunto, ya saben que nosotros hacemos muchas preguntas, nosotros somos muy preguntones. Nosotros buscamos la revelación a través de las preguntas. ¿Has presenciado una experiencia de vida así en tu generación? ¿Has actuado según las órdenes dadas por Hashem en esos momentos difíciles? ¿Te has puesto en posición de guerra ante un evento que agrade y ofenden los mandamientos de Hashem? ¿Ustedes saben por qué fue movido a misericordia el pueblo de Israel por la tribu de Benjamín? ¿Sabes qué pasó después con la tribu de Benjamín? En la historia de Israel. ¿Tú sabes qué pasó con ellos? Y este es más difícil. ¿Saben ustedes cómo es un benjaminita? Un hombre de la tribu de Benjamín en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Se han topado con alguien que sea de la tribu de Benjamín? ¿Qué nos enseña esta gran y terrible historia? Esto es extraño a nuestros tiempos, a nuestras generaciones. Esto no sucede en nuestra generación. Y está mucho más difícil. Estamos cubiertos con la maldición por vivir en un país en donde estos eventos son el pan de cada día. Nosotros no escuchamos muchas noticias, pero sí sabemos que hay testimonios comprobados de que esos personajes, esos hombres que estaban y los que no están, y le fueron dados una curul allá en el Senado, participaron de cosas desastrosas como la narrada aquí, y están en cabeza dirigiendo el país. Entonces esta pregunta nos compete y nos llega. ¿Cómo hacer para que la maldición no toque tu casa, mi casa? ¿Cómo hacerlo? Y dejé dos preguntas y las puse como en mayúsculas. Vamos a ver por qué las puse en mayúsculas. Y quiero que estas preguntas las revisen en el día de hoy, en esos pequeños espacios de tiempo en donde te acuerdas de que Hashem está a tu lado y está contigo en todas tus gestiones de vida en este día. La pregunta dice así: ¿ya sabes por qué el Todopoderoso nos llevó a escudriñar el libro de Josué y el libro de Jueces? ¿Ya te preguntaste por qué hemos estado 2 semanas escudriñando estos dos libros? Escudriñándolo en el primer nivel de interpretación que el Todopoderoso nos da. Hemos trasegado por estos dos libros en el primer nivel de revelación. Y los sabios nos enseñan que existen 4 niveles de profundización en la palabra. ¿Se ha despejado tu mente en este compartir de estas 2 semanas? ¿Se ha iluminado algún espacio que estaba un poco oscuro allá en tu mente, en tu intelecto, con relación de lo que significa el vivir y el creer en Hashem, en creer en Yeshua HaMashiach? Y la última, tú y yo, queridos hermanos, vemos más claramente nuestro entorno espiritual y el mundo natural donde vivimos. Podemos ver más claramente cómo el mundo natural puede influir y afectar nuestro mundo espiritual. ¿Acaso ya sabes que el mundo espiritual, el mundo verdadero, como mi esposo lo llama, el mundo de la verdad,
es aquel que cuando tú ingresas tendrás la capacidad de modificar todo ese mundo, de modificar todo ese mundo natural en donde estamos vivos porque hacemos parte de este planeta Tierra. Has descubierto que cuando ingresas al mundo espiritual puedes cambiar y transformar el mundo natural. Cuando ingresamos y estamos delante de la presencia del Todopoderoso, Él nos escucha y Él nos habla. Él nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Y Él nos da las instrucciones allá en el mundo en donde Él vive. Que tú tienes la capacidad, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti o el Espíritu Santo a tu lado, tú tienes la capacidad de poder hacer eso que en nuestra capacidad racional y en nuestros ojos a veces es imposible de lograr de entender, de adentrar de dentro de ti y poder llegar a ese mundo espiritual, a eso que todo el mundo declara que allá donde está el trono de Hashem, allá donde está la presencia de Hashem, tú puedes lograr entrar y establecer esa comunicación con Él. Aunque en el mundo natural yo esté sentado aquí, en esta silla, en este espacio de la sala, ya has podido aclarar que tienes y tenemos esa capacidad de poder llegar y subir y elevarnos a esa instancia en donde se encuentra el Todopoderoso de Israel. Ya no es algo que hemos escuchado, ya no es algo que nos asombra. Ah, pero aquella persona tiene este don, vaya, qué cosa tan grande y poderosa. Ya no es cosa ajena a nosotros. Ya tú y yo, mi querido hermano, Levia, Yasmira, Eliana, Marisabel, Linda, Damari, William, Ana Milena, Ana Vázquez, Wilson, Fabiola, Carmen Alicia y mi querido pastor Amén, Arnulfo. amén. Estoy seguro de que ya han escuchado la voz del Todopoderoso. Amén, amén, amén. Seguro de que ya todos la han escuchado. Mire, y nuestro hijo más consentido, Amén. el hijo más consentido que tenemos nosotros, que tiene mi esposa, se llama William Terán, y es grandote, es más grande que yo. Y lo llevamos de la mano, y hemos estado con él más de un año. Y nos sorprendió que hace, ya creo que ya una semana, ¿verdad, William? Escuchó la voz de Hashem en su corazón, y él hizo la tarea. Ya la escuchó él. Ya está pasando de ser bebecito a ser un adulto en las cosas del Todopoderoso. Yo creo que allí reside la importancia de poder haber transitado durante estos dos libros. Un libro que la gente no le gusta leer. Son cosas del pasado, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y resulta que hemos visto de que toda la Biblia es una profecía. Allá en Apocalipsis, mira el salto que doy. En Apocalipsis nos dice en los últimos capítulos que el espíritu de la profecía es el espíritu del Mashiach. Y entonces comenzamos a entender, mi querido Lockhart, por ahí estás, de cómo es que el Mashiach ha estado presente desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y cómo esa aparente división que se hace, porque al hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, estamos cometiendo un error porque la palabra del Todopoderoso es viva y eficaz hasta el último día de la existencia de este mundo. Y encontramos la vigencia, y podemos encontrar, cuando revisemos cualquier libro, el Todopoderoso te puede estar hablando. ¿Y cómo te puede hablar el Todopoderoso si crees y hay un pedacito en tu mente que dice, es que ya eso no existe, es que ya eso pasó, es que ahora estamos viviendo en la gracia del Mashiach?
Y resulta que el Mashiach estuvo en todos los momentos y toda la instancia de la construcción del pueblo de Israel. Y lideró y estuvo delante de Josué y fue el que estuvo con él para que la victoria estuviese en ellos y pudieran conquistar Canaán y poder tener la tierra. Yo estoy seguro de que muy pocas veces han escuchado de una persona que intenta escudriñar y aprender cada día más de la Biblia unas frases tan fuertes y poderosas como las que yo le estoy lanzando. Ya entienden por qué nuestra percepción de quién es el Mashiach es distinta a lo que han enseñado Occidente. El Señor ha tenido la misericordia en mí de poder adentrarme en este libro de la Biblia